Ahora es momento de más vivo en Argentina, en el living, con Nico y con Laura. Bueno, estamos aquí en nuestro living y vamos a hablar de un libro que lo que cuenta el libro es algo que, bueno, algunos libros de la historia argentina, por supuesto que los citan, pero hace muy poco tiempo se estrenó una película argentina llamada Infancia Clandestina, en donde se habla de lo que este libro, bueno, va contando. La guardería montonera, la vida en Cuba de los hijos de la contraofensiva, este libro de Analía Argento, es de lo que vamos a hablar ahora, porque está Analía con nosotros. Bienvenida, gracias. Bienvenida. Gracias por invitarme, chicos, gracias. A ver, yo sé, vi la película, en La voluntad del libro de Anguita y de Martín Caparrós también se habla en algún momento, y en otros libros se habla de la contraofensiva, pero para quienes no saben, ¿qué nos podés decir de lo que sucedió y de lo que significa? Sí, el tema de la guardería durante muchos años, casi 30, estuvo como muy preservado, ¿no? De hecho, como vos decís, se habla mucho de la contraofensiva, de lo que fue la operación de Montoneros en 1979 y en 1980, que vuelven a la Argentina, en el primer caso para una serie de acciones armadas. Pero de la guardería se dice, bueno, los chicos los dejaron en una guardería en Cuba. El tema es que la mayoría o muchos de los que participaban de la contraofensiva tenían hijos pequeños, bebés incluso, los más grandecitos tenían 6 o 7 años. Como ellos se habían ido de Argentina a México, España, distintos países, en lo peor de la represión, en el 76, 77. Yo me cuido de decir exiliados porque a ellos no les gusta decir exiliados. Dice que fueron como... Pero bueno, digo, para nosotros son exiliados, ¿no? Claro. Pero como cada vez que doy una charla me lo remarcan. Perfecto, está bueno saberlo. Claro, para que nadie se ofenda. Pero de hecho estaban viviendo en el exterior, deciden volver al país en la contraofensiva. Se sabía que acá estaban robando bebés, que secuestraban, que torturaban y que también lo hacían con los chicos. Entonces, perdón, la orden era que no venir con los No venir niños. con los chicos, eso fue la orden en el 79. ¿Qué pasa? Vos decís infancia clandestina. Los chicos que vienen, los dos niños en la película Juan, que es un poco Benjamín Ávila, y en la película Victoria, que en realidad es su hermanito, que es un varón, vienen a la Argentina. Son los únicos chicos que entran en el marco de la contraofensiva. Todos los demás fueron a la guardería. Después de que ellos entran al país, se arma esta guardería en La Habana y los demás envían a sus chicos. Algunos a través de 2 matrimonios que iban desde España y otros a través desde México, porque había grupos que se entrenaban en distintos países, ¿no? El grupo de chicos que va desde España, sus papás se entrenaron en el Líbano militarmente, ¿no? Recibieron instrucción militar. Eso en 1979. Y lo que yo hago en la guardería montonera es reconstruir lo que pasó en la guardería, cómo estuvo, cómo se formó, quiénes eran los chicos, con quiénes estaban, qué comían. ¿Cómo se comunicaban? Porque... Todo, eran muy pequeñitos algunos, de hecho, y después la del 80, porque ahí cambian algunos de los chicos para las operaciones que ya no eran de lucha armada en el 80. Y sobre todo, lo que hice fue reconstruir, a partir del relato de muchos adultos y de los recuerdos de los chicos, también un extenso trabajo de investigación, pero lo que pasaba es que la mayoría, no solo no había mucha información, sino que los que fueron protagonistas no tenían toda la información. Por ejemplo, los que estuvieron en la primera guardería no conocían a los que estuvieron en la segunda, en general, ¿no? No digo todos, algunos se conocen. ¿Cuánto tiempo fue lo máximo que algunos de los chicos pudieron estar dentro de la guardería? Y algunos chicos estuvieron 1 año, 2, sin sus padres, ¿no? Sin sus padres menos tiempo. Bueno, algunos, lo que pasa es que perdieron a sus padres en las operaciones. Claro. Algunos llegaron a la guardería ya sin su papá o sin su mamá, que ya habían caído en algún enfrentamiento. Y otros los perdieron en el marco de la contraofensiva, y otros, hay un caso de 2 hermanitos, y hay un caso de Marcelo, también de Marcelo y María de las Victorias, que yo siempre digo, me acompañan ellos, ya son grandes, porque este libro un poco lo escribo por ellos, porque antes de este libro escribí De vuelta a casa, historia de niños robados en la dictadura, ¿no? Hijos y nietos de las abuelas de Plaza de Mayo. Y cuando escribí ese libro, escribí la historia de Marcelo y María de las Victorias, que habían estado secuestrados en la ex ESMA, claro. Y sus papás también, y su hermanita menor nació ahí.
Y me entero que antes de estar ahí habían estado en la guardería en Cuba y antes de la guardería habían estado en Suiza y sus padres se habían entrenado en el Líbano. Entonces, cuando empecé a investigar la historia de ellos, me encontré con una historia que era muy grande también y que excedía a De vuelta a casa. Y entonces, historias de hijos y nietos se llama el libro. Y entonces ahí arranqué con la guardería y entonces investigo a partir de Marcelo y María de las Victorias todas las demás historias, ¿no? Y las relaciones entre esas historias, digamos, ¿no? Me pregunto, quienes convivieron en esos momentos y quienes después en la vida se fueron cruzando nuevamente, ¿está? Es muy fuerte porque, a ver, algunos no se vieron nunca más. Y a partir de la investigación del libro se reencuentran. Por ejemplo, hace poco hicimos la presentación del libro, ahora en noviembre, en la Biblioteca Nacional. Y vino desde Catamarca, vino Chachi, un niño de las ligas agrarias, un adulto hoy, pero en el libro yo cuento su historia. Él nació en el monte santafesino, escondidos sus padres perseguidos por la dictadura, por las Fuerzas Armadas, como otros niños que nacieron y estuvieron varios años escondidos en el monte, viviendo casi como animales, ¿no? Ellos salieron, sobrevivieron, fueron a España y después van a la guardería y los papás vuelven a entrar al país. Digo ellos porque él después tiene una hermanita. Y volvieron y nunca más se vieron. Y se vieron con otros chicos de la guardería y con los adultos en la presentación del libro y fue muy fuerte. Esas son cosas muy fuertes porque se producen reencuentros. En otra presentación estuve con los adultos que estaban en la segunda guardería y estaba Fernanda Raberta, que hoy es diputada provincial, hija de Inés Raberta y de Mario Montoto. Y ella la crió Adela Segarra, diputada nacional hoy, y aún siendo diputada y todo lo demás, y teniendo una vida muy activa y participativa en lo público, no se había reencontrado con alguna de las personas, por ejemplo con Nora Patrich, que fue una de las personas que la cuidó en la guardería y que durante muchos años guardó una carta que dejó su mamá cuando volvía. Cuando salía de Cuba, dejó una carta donde le explica, como en la película, viste que empieza con un cassette, sí, donde los papás explicaban a los hijos por si les pasaba algo, las razones por las que ellos, habían tomado esa decisión. por las que tomaban la decisión. Y esta carta se la guardó Nora y se reencontraron ahí en la presentación y fue así. Ahora que volvemos a hablar de infancia clandestina, me gustaría que viéramos unas imágenes de la película para recordar algo de lo que la película habla y sugerir que todos la veamos. Adelante. Vamos a entrar al país por separado. Vos y Vicky van a viajar con Carmen y Gregorio. Ellos van a ser sus padres. Van a ingresar por Brasil. Cualquier persona que te pregunta algo, dice, yo no falo español. Yo no falo español. Está bien. Chango, ¿te acordás todo aquello que te conté de cuando el Che se fue de Cuba? Me habías hecho unos dibujos de eso. ¿Te acordás? Preciosos, todavía los tengo. Bueno, ahora vos vas a hacer algo parecido a lo que hizo el Che. ¿Te acordás que cuando se fue al Congo se disfrazó de hombre de negocios con saco y corbata? Y usaba un pasaporte uruguayo y se hacía llamar Ramón Benítez Fernández. Y fue por eso que nadie lo reconoció. Y cuando entró a Bolivia se hacía llamar Adolfo Mena González. Y también usaba traje. Sí. Y te causaba mucha gracia que se haya afeitado la cabeza como si fuera pelado y que usara lentes. Pero el detalle que más te gustaba que usara un sombrero. Por eso, hermosito, esta es tu misión. Y vos ya elegiste tu nombre. Ya no sos más Juan. A partir de ahora te vas a llamar Ernesto. Bueno, no hay dudas de que todo lo que tiene que ver con esta historia argentina que necesariamente tenemos que recordar y recordar para que no se vuelva a repetir, para no cicatrizar heridas, pero calmar algo, pero sí decir y hablar, lleva a que cuando lo vemos no podamos
concebir que eso haya sido una historia real, digamos, ¿no? Yo me pregunto, habiendo atravesado lo que atravesaste con tus 2 libros, con los últimos 2, digo, ¿en qué estás ahora? ¿En qué estás pensando escribir? Ahora estoy sanando también. Porque Vos sabés imagino que, la veo a Laura, yo estoy aguantando. Vos sabés que... No, yo hay momentos que aguanto, que no puedo aguantar más. Vos sabés que a mí me pasan cosas, y en este libro sobre todo lo cuento. En el otro libro no lo explicité tanto, porque por ahí, no sé, no me animaba tanto, pero me pasa que me hablan de partes del libro, me pasó en Alemania, donde está traducido el libro, que me digan tal fragmento, y es un fragmento que a mí me costó escribir, que además fui testigo, aunque en el texto no figuro, pero que es entrar a un centro clandestino de detención con un bebé, con Carlos Delia Casco, al Pozo de Banfield, el lugar donde él nació. Para mí fue durísimo esa noche, no dormí, tuve pesadillas, tenía mucho frío, me metía en la bañadera con agua caliente, después me tapaba con 3 frazadas y seguía teniendo frío. Y con este libro también me pasan muchas cosas, porque me vinculo sobre todo con los chicos, ¿no? Yo veo la película, la vi antes de conocer personalmente a Benjamín y ahora somos muy amigos, y me cuesta, le digo, cada vez que la veo me cuesta más porque lo veo y ese es Benjamín, y cuando veo a Victoria, que en realidad es Diego, es muy fuerte. Y entonces ahora estoy como en un momento que necesito sanar y ver que mis hijas me dicen, mami, tenés que escribir un libro que cure a los 2 anteriores. Qué lindo lo que dicen los hijos, por favor. Sí, y además que no pueden creer que todo esto haya ocurrido, ¿no? Claro, Sí, es que es inconcebible, Pero, eso es lo que nos golpea y nos sigue golpeando, sobre todo a las generaciones que por ahí no, enganchamos el final de esta época terrible. Entonces, recién cuando vos me estabas hablando y hablabas de tu investigación, digo, vos sos de la generación de estos chicos. Un poquito más grande. Un poquito más grande. Apenas un no poquito parece, más grande. pero digo, No, qué interesante que vos también te quieras sumergir en toda esta historia y de alguna manera también subsanar a partir de tus libros y de tus investigaciones con algo que tiene que ver con tu generación. Sí, a mí lo que siempre me preguntan es si soy hija de desaparecidos, si estuve en la guardería, y yo digo que no. Tengo un tío desaparecido, que eso me da cierta cercanía al tema y sensibilidad y me moviliza cosas. Pero yo digo, yo tengo a mis padres, por suerte, vivos, nunca tuvieron ninguna vinculación en los 70 y quizás eso me permite tomar un poquito de distancia, ¿no? Porque si no es muy difícil cuando estás adentro. A Benjamín Ávila hacer esta película le llevó muchos años. Claro. Lo que sí me doy cuenta que vos decías, Nico, hay algo sanador, ¿no? Me costó mucho explicar. Yo veía cuando me enteré de que existió la guardería y algunas historias, yo sentía, es como una necesidad de saber más, es como, no sé, es un sentimiento más que una cosa racional lo que me pasó. Y cuando empiezo a investigar, a cada uno que quería convencer de que me diera entrevistas, tenía que explicarle por qué, y era muy difícil, porque con los nietos recuperados es fácil, porque es, bueno, todos tenemos que saber que hubo un plan sistemático de robos de bebés para encontrar a los 400, hoy, a los 400 que falta encontrar. Con este era más difícil, porque algunos me dicen, bueno, pero es buchonear. Yo digo, bueno, primero que es una parte de nuestra historia que ocurrió. Y segundo, encontré mucha gente que necesitaba contarlo y necesitaban, ¿sabes qué? Que rearmar el rompecabezas, porque cada uno tiene un pedacito. Sí. Algunos siguieron siendo amigos, se veían acá, hay un grupo que tenía más información, pero hay muchos que me han pedido que investigue, me han mandado las pocas fotos que tenían y Analía, quiero saber más, necesito ese libro. Y yo se los mandé a cada uno, incluso los que viven lejos, se los mandé por correo. Y es muy fuerte lo que les produce a ellos, es como una necesidad básica de saber. Hay una nena, Selvita, que vive en Tucumán ahora, es coordinadora ya del equipo argentino de antropología forense, y es además bailarina. Ella me dice que la danza la salvó y es bailarina, mira, es profesora de danza afrocubana. Después de grande volvió a Cuba a aprender danza. Y ella perdió a sus padres biológicos y después la criaron en un matrimonio de compañeros y también están secuestrados y desaparecidos. Es claro que muchos no quieren hablar, muchos no han querido hablar, muchos no quieren ver, pero lo importante es sostener, alimentar y no tapar el pasado, digo. Me he encontrado acá en la feria de Navidad con gente que me han dado un libro dolorosísimo, extraordinario,
y vital e importantísimo en la historia argentina, que habla del Olimpo y habla también de la falta de voluntad política de muchos políticos por no querer apoyar y sostener algo que tiene que ver con nuestra historia para que no se vuelva a repetir. Se pide voluntad política en todas las áreas para que eso no siga sucediendo y sostener aquello que es importante. Es como que no puede pasar a ser la ex ESMA un shopping center, digamos. Eso es historia y tiene que seguir estando ahí, como el Olimpo y como todos los lugares, los centros clandestinos de detención y de tortura. Gracias, Analía, por haber venido. Gracias. Muchas gracias.